Hablemos un poco hoy acerca del aparato Frenkel, un aparato desarrollado en Alemania a mediados de los años 50 del siglo pasado para corregir algunas alteraciones esqueléticas a base de producir desarrollo del hueso alveolar. Este aparato fue desarrollado por Rolf Frenkel, pero realmente tiene sus orígenes en la mente de František Kraus. Kraus, ese señor que ustedes conocen, el que desarrolló la pantalla vestibular de Kraus. Rolf Frenkel desarrolló este aparato apoyado en esa pantalla vestibular. En los años 40, en una clínica llamada Clínica de Nariz y Garganta de Praga, en Checoslovaquia, hubo un hombre llamado František Kraus que desarrolló un concepto que era una pantalla, una burda pantalla, como una especie de cáscara de naranja que se pone en el vestíbulo. Era una pantalla que se ponía en el vestíbulo y con ella se buscaba resolver un problema de respiradores orales. Y me interesa contar esto porque este aparato Frenkel no viene exactamente en la cadena evolutiva que han venido trayendo todos los aparatos bimaxilares que están originados en el monobloc de Pierre Robin en Francia en 1902 o en el activador de Andresen, ayudado por un patólogo de apellido Heupel, Karl Heupel, que es el hombre que desarrolla el monobloc, el activador de Andresen, y que se presentan y se establecen en Alemania en 1935 en la celebración de un programa académico en torno a la ortodoncia, como se refería en ese momento. Pero el Frenkel llega en los años 50, no proveniente de estos aparatos intralinguales, aparatos que están adentro en la cavidad lingual, como son el monobloc, el activador de Andresen, el Bionator, el Clam, el Bimler, que todos están por dentro. No, este nace en el vestíbulo. Esto es un aparato hecho en el vestíbulo, y por eso es importante citar a František Kraus y enunciar que este aparato proviene de ese intento de tratar respiradores orales. Pero resulta que cuando encontramos ese aparato, esa pantalla vestibular de Kraus, esa pantalla estimulaba al estar suelta. Esto no es una pantalla vestibular de Kraus, esto es un Frenkel. Esa pantalla vestibular de Kraus, el estar suelta en el vestíbulo, después fue tecnificada y tuvo una porción lingual. De hecho hay una pantalla oral y una pantalla vestibular de Kraus. Entonces la pantalla al estar suelta en el vestíbulo producía... estaba resolviendo el problema de los respiradores orales, pero por su presencia en el vestíbulo producía un desarrollo alveolar, y fue cuando se supo, a mediados de los años 50 o de la década de los 40, en el trabajo de František Kraus, fue cuando se supo que este estímulo directo a las fibras periósticas, al fondo del surco yugal, producía desarrollo de hueso alveolar, producía desarrollo del hueso alveolar. El estímulo al periósteo produce desarrollo del hueso alveolar. No obstante, usted ve hacer estos aparatos y parece ser que los técnicos los construyen muy bien. Este aparato tiene que estar sobreextendido al fondo de surco. Este aparato, lo primero que hay que hacer es tomar una impresión que copie muy bien el fondo de surco vestibular, y luego hay que reproducir el fondo de surco con una espátula, hay que reproducir, o con una fresa o con un pimpollo, hay que reproducir el fondo real, el fondo de surco real del paciente. Y después de reproducir el fondo real y medirlo con respecto al paciente, medirlo con respecto a estos potenciales e ir a medirlo al paciente y compararlo en los modelos, hay que profundizar más el fondo de surco. En un libro que hace Frenkel con su hija, con Cristina Frenkel y Rolf Frenkel, que se llama Frenkel y Frenkel, hablan de la profundización del fondo de surco, que debe ser 5 milímetros en ocasiones, por ejemplo, para un aparato clase 3. Esto es un Frenkel 3. Pero estoy hablando del Frenkel en general, no estoy hablando del Frenkel 3.
por ejemplo, en el Frankel 3 hay que reproducir el fondo de surco para hacer un aparato sobreextendido que, escúchenme esto, debe hacerse redondeado. Observe este redondez, obsérvelo aquí de perfil. Redondeado, el aparato es redondeado para poder estimular las fibras periósticas, no es puntudo, el aparato no se termina en filo y se termina sobreextendido. Eso nos debe llevar a pensar que todos esos Frankel que hemos hecho en la vida de repente no han sido Frankel, de repente no han ido a estimular las fibras periósticas para producir el desarrollo del hueso alveolar como debiera ser. Recordemos que este concepto se llama el Funktionregler. El Funktionregler es un concepto de Frankel dado básicamente para estimular las fibras periósticas y es un regulador de función. Funktionregler es regulador de función y está hecho básicamente para vencer, está apoyado en la matriz funcional. En la matriz funcional de Mohs finalmente busca producir este desarrollo del hueso alveolar. Este aparato está hecho para producir el desarrollo y esto lo tiene que saber un técnico. Construir un Frankel no es un proceso tan simple como hemos creído toda la vida. No, este aparato tiene que estar sobreextendido en muchas ocasiones, excepto en el paciente en la mandíbula, en los pacientes clase 3. En un paciente en la mandíbula clase 3 que no se le va a ocurrir a nadie profundizar el fondo de surco porque hiperdesarrolla la mandíbula. Entonces, pero hay un Frankel 2. Ahora, entiéndame esto, el Funktionregler, el regulador de función, no nace como Frankel 1, Frankel 2, Frankel 1A, 1B, Frankel 3, Frankel 4, no, para mordida abierta, no nace como eso. Nace como el regulador de función. Después, en el trabajo de Frankel, es cuando se descubre que, hombre, ¿por qué no hacer uno con avance mandibular para resolver los pacientes clase 2 división 1 o clase 2 división 2? De hecho, el Frankel 2, le aclaro esto que es una de las grandes confusiones que veo yo a diario, el Frankel 2 debería estar, el 2 no debería estar hecho en número romano, sino en número arábigo. Realmente el Frankel 2 es para tratar una clase 2 división 2, es decir, el 2 lo toma de la división y la división se escribe con arábigos, no con romanos, no con números romanos. Entonces, es cuando empiezan a nacer las modificaciones, pero inicialmente el Funktionregler era un aparato para producir desarrollo del hueso alveolar. Eso nos debe llevar a pensar lo siguiente. Hombre, entonces el aparato que construyó Rolf Frankel en Alemania en 1950 básicamente está hecho es para producir un gran desarrollo del hueso alveolar. Sí. Lastimosamente este casito que me encontré por acá no es el que más aplica para mostrarle a usted los casos donde debe usarse el Frankel. El Frankel se usa en micrognasias, hipoplasias, en estrecheces esqueléticas transversales u horizontales en general. Recordemos que el horizontal es transverso y anteroposterior. Estrecheces, micrognasias, hipoplasias. Es un excelente aparato y es el único aparato que conseguirá desarrollo del hueso alveolar de una manera distinta como lo han conseguido el resto de los aparatos del mundo. Este aparato es un concepto que no viene o sí viene en la evolución de František Kraus en Checoslovaquia, pero básicamente es una concepción del profesor Rolf Frankel, que es el que desarrolla el concepto como tal. Entonces, pero quiero que sepa, lo clase 2, lo clase 3 fue una evolución posterior, se fueron dando elementos posteriores para decir, hombre, pero si tenemos el Funktionregler, el regulador de función, ¿por qué no hacer uno para que nos avance la mandíbula? Otro para que nos retruya la mandíbula, otro para que nos mantenga la misma relación anteroposterior. Y ahí es donde nacen las modificaciones de Frankel 1A, 1B, 1C, que no es más que un Frankel con la posibilidad de avanzarlo, es para una mayor distorrelación. Y de esa manera van saliendo las modificaciones, pero el aparato nace como el Funktionregler, no nace como un aparato para tratar la relación anteroposterior de los maxilares como nacieron los saltadores de mordida, los otros aparatos bimaxilares. Este aparato nace primordialmente para conseguir desarrollo del hueso alveolar. Después es que se piensa en relacionar anteroposteriormente. Alguna vez en el Hotel Riviera de La Habana, Cuba, conversaba yo con un grupo de profesores y estaba el profesor Frankel, que todavía no hablaba inglés. Entonces le hacíamos una traducción, le hacía un doctor formado en Francia, doctor Gustavo Adolfo Patiño, de Medellín, Colombia. Le decía, doctor, vea, nosotros en Medellín yo trabajaba en una facultad de odontología donde me formé.
en la Universidad de Antioquia. Y entonces le decía al doctor, vea doctor, le decía al doctor Patiño al doctor Frankel, mediante varios intérpretes, porque había que pasar por varios idiomas, le decía, vea, nosotros hacemos en la Facultad de Medicina, hacemos 50 aparatos de Frankel. Entonces Frankel le respondió, le dijo, hombre, qué bueno, qué interesante, me gustaría conocer ese país porque yo pacientes para Frankel me encuentro dos al año, o parecido, pues decían, ínfimo, una cifra ínfima. Entonces me llamaba la atención y yo decía, claro, nosotros que somos una subcultura seguramente tenemos que tener más problemas. Pero no era eso. Frankel en esencia estaba diciendo, es que micrognasias e hipoplasias no se ven a diario. Esto es un aparato para corregir. Joana, tengo problemas de conexión, ayúdame por favor. Si hay gente conectada, que se desconecte. Perdón por la aclaración aquí. No sé si estoy en línea, no sé si está saliendo el video en este momento, me está diciendo que baja conexión de red, la red Wi-Fi. Entonces, le decía, entonces Frankel enunciaba, es que esto es para tratar estrecheces esqueléticas severas, esto es para hipoplasias o micrognasias. Pero en general lo que le quiero contar es que el Frankel va sobreextendido al fondo de surco y la preparación de los modelos corresponde al clínico después de una sabia medición del fondo de surco real del paciente, de reproducirlo en el modelo porque ninguna impresión reproduce exactamente el fondo de surco real. Entonces hay que llegar con una espátula o con una fresa a hacer desgastes. Aquí no se hicieron mayores desgastes, pues sencillamente porque el caso no es una gran micrognasia o hipoplasia. Entonces, por eso no se hizo ningún desgaste. Aquí, de repente, el Frankel lo que va a hacer es trabajar la relación anteroposterior. Pero quiero que sepa que este aparato clase 3, que no tiene alivios vestibulares, es decir, que está en íntimo contacto con la estructura vestibular, con el fondo de surco, que está en íntimo contacto con todo esto. Es un aparato que será gobernado, ya vamos a hablar del Frankel 3. Es un aparato que está anclado en la maxila, amarrado en la maxila. El acrílico, el yeso no se le hizo ningún alivio acá, al acrílico no se le hizo ningún alivio. Este aparato calza perfecto en esta mandíbula. Esta mandíbula lo sostiene, observe lo bajito de este arco vestibular, que pretende, más que llevar dientes hacia atrás, llevar una mandíbula hacia atrás. Yo quiero que vea el contacto íntimo de este aparato con la mandíbula y vea estos apoyos oclusales en contacto con los dientes. Es decir, este aparato está anclado en la maxila, está anclado en la mandíbula, perdón, y desde la mandíbula gobierna el desarrollo. Esta mandíbula y esta soltura, porque arriba sí tiene soltura, arriba fue aliviado, los modelos fueron aliviados con cera. Ustedes vieron un video estos días cuando hablábamos del manejo terapéutico a base del método directo para construir mediante la mordida constructiva. Entonces quiero que vea la separación. Entonces este aparato es gobernado por una mandíbula que lo tiene anclado y que simplemente se mueve en el vestíbulo, estimula las fibras periósticas. Aquí no hay mayor desgaste. Y tiene un propulsor anterior de una premaxila deprimida, y esta premaxila deprimida está estimulando constantemente este desarrollo. Este aparato está gobernado, está hablando del Frankel 3, está gobernado por la mandíbula, y la mandíbula es quien gobierna este desarrollo y quien lo mueve con su dinámica. Ahora, recordemos que esta mandíbula prógnata tiene dinámica suficiente, por eso tiene su tamaño, por eso tiene su hiperplasia, por eso tiene su prognatismo. Esta mandíbula es la que gobierna este aparato, es un gran aparato que debe ponerse no solo ante la presencia de un prognatismo mandibular como responsable de una alteración clase 3, no, debe ponerse en el caso de que haya una verdadera hipoplasia maxilar, una verdadera falta de desarrollo esquelético, una micrognasia o hipoplasia, porque este aparato, gobernado por la mandíbula, insisto, va a producir un movimiento lateral y va a estimular todas estas fibras periósticas del fondo de surco yugal y va a producir desarrollo del hueso alveolar. Eso va a producir el Frankel 3. Entonces, en síntesis, este aparato está concebido básicamente
para producir desarrollo del hueso alveolar, pero teniendo esta matriz este alterador de la matriz funcional, al tener esta herramienta, pues ¿por qué no usarla también para los pacientes con prognatismo y hacerle retrusión? En los pacientes clase 2, hacerle prognatismo. Pero quiero que sepa que no viene de los aparatos intralinguales, llamemos los aparatos intralinguales, un término que no se usa mucho en la academia, los que están adentro, en la cavidad lingual, no en el vestíbulo o en la cavidad oral que va de los labios hacia adentro, no. Este aparato no es de este caso. De pronto tengo el modelo acá. Esto es un aparato que está desde adentro, es un aparato puesto adentro, ¿cierto? Con este gran omega palatino, que a veces veo que lo confundimos mucho, mide casi 4 centímetros, 3 centímetros y medio, va de caninos a distal de los últimos molares, está hecho en alambre 45, pero no vinimos a hablar de esto. Entonces esto es un aparato, básicamente es un clamp concebido desde adentro. De hecho Clamp fue alumno de Windler. Windler tomó de Walters. Walters había tomado de Heupel y de Andresen. Dicen que el médico francés Pierre Robin no tomó de ninguno porque finalmente era médico y no estaba muy metido en la odontología. De hecho, el aparato del monobloc de Pierre Robin no nace como un aparato bimaxilar, como un aparato para saltar la mandíbula. Lo usamos hoy por desconocimiento, por cualquier cosa. El aparato de Pierre Robin, el monobloc de Pierre Robin, está hecho para tratar la glossopstosis. Para eso nació, para tratar la glossopstosis. Pero no salgamos del tema. En general, le presento este aparato Frenkel 3, pero no son solamente 3. Yo quiero que vea el contacto que tiene aquí con los dientes, el Frenkel 3, mientras que arriba no hay ningún contacto, porque sencillamente arriba se alivió el modelo antes de construirlo. Pero le quiero decir, esto es un gran aparato, pero de él tenemos mucho para saber, tanto los técnicos como los clínicos. Este aparato, para que funcione, es excepcional, pero se necesita conocer mucho de él para que verdaderamente funcione como lo que es, sobreextendido al fondo de surco. Es un revertidor, es una matriz funcional postiza para cambiar el patrón funcional, la musculatura perioral. Esto es un concepto interesante. No es que el Frenkel tenga unos pelotes, así se llaman, pelotes vestibulares, para alejar la musculatura perioral. No es exactamente eso. Son unos pelotes sobreextendidos al fondo de surco para producir desarrollo del hueso alveolar, del hueso basal, y obviamente el hueso alveolar. Hay una conexión íntima entre el hueso alveolar y el hueso basal. Pero al haber desarrollo del hueso alveolar, tenga la certeza del hueso basal, de este hueso alto. Tenga la certeza que también va a haber desarrollo del hueso alveolar. Además de eso, la musculatura va a cambiar su patrón funcional, va a haber un elongamiento muscular, un vencimiento del reflejo patelar, para que se dé esa musculatura y se produzca este desarrollo del hueso basal. Por vuestra atención, muchas gracias. Estamos en contacto.